El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos, para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la primera lectura vamos viendo, una vez muerto Moisés, muerta ya esta generación, viene la generación de los jueces. Ya se ha entrado en la tierra prometida, la tierra se ha dividido entre las 11 tribus y vendrán jueces que irán gobernando de alguna forma, si se puede decir gobernar, lo que es el pueblo de Israel, con todas las dificultades y con todas las traiciones del pueblo hacia Dios, que se vuelve hacia otros dioses, deja los mandamientos de lado. Pero esto también tenemos experiencia en nuestro tiempo, que es exactamente lo mismo, donde se buscan otros dioses, que no se le llamarán tal vez dioses, pero que son auténticos ídolos. Y van llegando los jueces que van advirtiendo, y todo eso irá preparando el camino hacia lo que serán los reyes de Israel, y después todas las profecías hasta llegar a Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy es continuación del de ayer y se nos habla de las riquezas. Y hoy Jesús muy duro: creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Tan tajantes son estas palabras de Jesús que durante mucho tiempo los exegetas intentaban ver si aquí había habido algún cambio, si estas palabras eran reales o no de Jesús, si Jesús a lo mejor cambiaron alguna palabra y no quiso decir eso, y entonces buscaban a ver qué se podía entender por camello, qué se podía entender por aguja, si la palabra camello era camello, si tenía una M o 2 M, si quería decir una cuerda en vez de un camello. Todo para intentar aguar estos textos. Y después los exegetas han ido viendo que no, que son palabras de Jesús. Además, en los textos del Talmud se encuentran frases parecidas, de esta de pasar un camello por el ojo de una aguja. Y entonces hay que empezar a investigar qué quiere decir Jesús. Y lo que quiere decir en el fondo es muy sencillo. ¿Qué es el rico? El rico no es aquel simplemente que tiene muchas cosas, que es rico, claro que tiene muchas cosas, pero sobre todo el rico es aquel que pone su confianza en las cosas y que cree que las cosas son suyas y están solo a su disposición y puede hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, y no se da cuenta de que, como hemos visto otros días, es un puro administrador para hacer el bien. El rico es aquel que se cree propietario de lo que tiene para hacer lo que quiera y que pone toda su confianza en el futuro, en aquellas riquezas, en aquello que tiene. Y para ser rico no hace falta tener mucho o poco. Hay gente que tiene muy poco, pero es muy rica, porque aquello poco que tiene para él es su fortuna, y aquella fortuna es intocable, y
toda su confianza está puesta en aquel poco que tiene y no en Dios. Entonces, un rico se puede salvar. Dice, para los hombres es imposible que un rico se pueda salvar. Como diciendo, el hombre que pone su confianza solo en el dinero y que en el fondo se olvida de Dios y que vive apegado a las cosas, no se puede salvar. Para él es imposible. Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando dice, pero para Dios todo es posible? Entonces aquí hay dos interpretaciones, una para mí absolutamente falsa, que es la de decir, bueno, esta es la teoría, pero a la hora de la verdad Dios salvará a todo el mundo, porque no, Dios es tan bueno que no pueden condenar a los ricos, faltaría más. Así que todos se salvarán. Yo no sé cuál será el juicio de Dios y Él hará lo que quiera y como quiera, pero no va por ahí la explicación, sino la explicación de fondo es, el hombre cuando busca las riquezas queda atrapado en ellas, pero Dios puede cambiar el corazón. El hombre no puede cambiar, pero Dios sí puede cambiar el corazón del hombre y transformar a aquel que es el rico propietario en alguien que se vuelva en administrador de unos bienes que no sabe que no son suyos, sino que son de Dios. Todos los bienes son de Dios. No hay nada que sea realmente nuestro. Y si usas como administrador para el bien aquello, entonces te salvas, porque estás haciendo simplemente la voluntad de Dios, que es hacer el bien con aquello que tienes. Si aquello que tienes solo es para tu goce personal, para tu disfrute personal, para ti, pensando que eres el propietario, entonces es cuando has caído en la trama de las riquezas. Tengas mucho o tengas poco, aunque es verdad que es mucho más fácil ir cayendo cuanto más tienes. Cuanto más tengas, peor será, más atrapado quedarás en aquello que es el goce, las riquezas. Y Jesús eso lo va diciendo muchas veces en el Evangelio. Es curioso ver que cuando vino el Concilio Vaticano II, a partir de los finales de los 60, de los años 60, y cambiaron lo que eran las lecturas de la misa y se empezó a leer todo el Evangelio. Antes en las misas se leían unas misas fijas, no se leía todo el Evangelio durante estos 2 años en la misa de cada día y durante los 3 ciclos en los domingos. Entonces empezó la gente a ver cómo Jesús criticaba y mucho a los ricos, cómo Jesús hablaba y mucho del dinero. Y entonces decían, ahora los curas se han vuelto comunistas, se han vuelto de izquierdas. Y no era ese el problema. El problema es que Jesús es clarísimo con estas cosas. Y no es que lo diga una vez, lo repite, lo dice y lo vuelve a repetir y venga y otra parábola y otra cosa sobre esto. Hasta a veces algunos cansarse. ¿Quiénes se cansan? Pues aquellos que viven en la riqueza y que no saben amar al prójimo, no quieren de alguna forma darse cuenta de que no son propietarios, sino puros administradores. Pidamos al Señor que nos lo haga entender a nosotros y que nos haga entender que todo lo que tenemos y somos es de Dios, y lo más importante es que podamos hacernos un gran tesoro en el cielo.